Muy bien, el día jueves de la semana pasada, ustedes realizaron en su libreta estos ejercicios. Ya les califiqué a aquellas personas que me entregaron. Ya saben si tuvieron alguna mala, algún error que hayan cometido. El día de hoy lo que vamos a hacer es justamente revisar y dar los procedimientos correctos y las explicaciones correctas. Si en caso de que hayan tenido algunas malas o en algún procedimiento hubieran tenido algún error, el día de hoy pueden corregirlo. Hoy deben anexar a Classroom esta tarea ya completa y corregida con las indicaciones bien. Recuerden que hay que copiar los ejercicios y los dibujos en el caso del número 9, en el caso del número 11. En el caso del 12 es la tabla en conjunto con las respuestas y, claro, los procedimientos. El día de hoy van a entregarlo antes de que concluya la sesión. Y como aviso, pasamos a la parte de avisos. El día de hoy, chicos, es nuestra última sesión de matemáticas. Ya concluimos con el año, el ciclo escolar en cuestión de las sesiones. El día 28 tenemos nuestro examen. Les comento, el día del examen para matemáticas vamos a tener 2 módulos, es decir, una primera clase de 40 minutos y una segunda clase de 40 minutos. Esto no necesariamente implica justamente que el examen sea más complicado. Ustedes ya saben los formatos de los exámenes para matemáticas. Yo les proyecto, ustedes copian y van resolviendo y me entregan en Classroom. No es por esa razón. El examen no va a ser más complicado ni menos complicado. La razón es porque después de esa sesión ya no tenemos otra. Entonces, incluso el día de mañana, cuando empiecen sus exámenes, solo se conectan a sus exámenes y se desconectan. Ya no hay más sesiones. Entonces, ese día vamos a tener 2 porque una vez que ustedes presenten el examen, yo les voy a calificar y les voy a entregar resultados de examen, ¿sí? Para que ustedes vayan teniendo una idea de cómo les va a ir al final de la materia de matemáticas. Puedan darse una idea de si les fue bastante bien en el examen, entregaron sus tareas y demás, entonces no deben tener problema con la materia. Si les va mal en el examen y además tuvieron muy poquitas entregas en la plataforma, entonces ahí sí puede haber problemas. Entonces, esto es nada más para que ustedes lo tomen en cuenta y se preparen para ese día. Los temarios se los voy a estar anexando el día de hoy, ¿de acuerdo? Los temarios para mate. Para que ustedes se vayan preparando, todavía les queda una semana, hasta el 28 nos vamos a ver, entonces hay bastante tiempo para que vayan repasando de a poquito en poquito para que les vaya bien en ese examen. Bien, chicos, entonces vamos a empezar con la revisión del día de hoy. Les pido que ubiquen en su libreta los ejercicios que copiaron, estos mismos que les estoy proyectando, que copiaron el día jueves, para que vayan corrigiendo en caso de que les haya yo hecho alguna observación. Muy bien, entonces vamos a empezar. El número 9 dice, la torre latinoamericana en la Ciudad de México tiene una altura aproximada de 180 metros, incluida la antena. ¿A qué distancia de ella debo colocarme tendido en el suelo para verla con un ángulo de 45 grados? Ok. Este dibujo nos coloca o nos proporciona la información ya acomodada. La torre en cuestión es esta y nos indica en la 180 metros. Ahora, el ángulo de inclinación que va a tener mi vista con respecto a la punta de la torre es de 45 grados. La pregunta es, ¿a qué distancia me debo de colocar yo? O sea, si aquí está la torre, ¿a qué distancia me debo de colocar yo para poder observar la punta de la antena en un ángulo de 45 grados? Nos están solicitando la medida del lado del triángulo. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que nos están preguntando. Entonces,
Nosotros aquí debemos considerar lo siguiente. Si a mí me preguntan por el lado que es adyacente a este ángulo, fíjense, este es el cateto adyacente. El que mide 180 metros para el ángulo de 45 grados es el cateto opuesto. Debo pensar qué razón trigonométrica involucra el cateto opuesto con el cateto adyacente. ¿Qué colocaron ustedes? Yo puse tangente. Tangente, muy bien, Mía. Tangente de 45 grados es la medida del cateto opuesto entre el cateto adyacente. Sabemos que el cateto opuesto mide 180 y nos están preguntando por el adyacente, o sea, X. Con nuestra calculadora podíamos obtener el valor de la tangente de 45. Si nosotros vamos a la calculadora y tecleamos tangente de 45, el resultado que nos va a arrojar es 1. Entonces, esta división, 180 entre X, nos debe de dar 1. Por lo tanto, ¿cuál es el valor que debe tener X? $180 porque lo estás dividiendo Así como es, 1 entre 180. así es. Entonces, debe ser 180. Por lo tanto, yo me debo de colocar a 180 metros de distancia de la torre. El cateto adyacente mide 180 metros. Esa era la respuesta correcta, con el procedimiento correcto. ¿Dudas hasta aquí? Muy bien, vamos a pasar al número 11 entonces. Dice, la figura de la izquierda representa una señal de carretera que indica un descenso peligroso. Según la otra figura, o sea, la que está a la derecha, al recorrer 100 metros en carretera recta, esta forma con la horizontal un ángulo de 6 grados. Y aquí nos indican esta información. Esta es la carretera, que sería la hipotenusa de nuestro triángulo rectángulo formado. La hipotenusa mide 100. El ángulo que se forma con respecto a la horizontal, es decir, el ángulo de la hipotenusa con respecto al piso, es de 6 grados. Y nos preguntan, ¿qué altura se ha bajado con respecto a la horizontal? O sea, esta altura, X. Si al inicio de la carretera voy bajando 100 metros, entonces en total, ¿cuál es la diferencia de niveles con respecto al piso y el inicio de la carretera? X. Nosotros entonces, conociendo el ángulo, podemos identificar el lado marcado con este lado que tiene X. Es el cateto opuesto o el cateto adyacente para el ángulo de 6 grados. Coseno. Mía, ¿utilizaste el coseno? Sí, Coseno de 6 grados. Ok, el coseno de 6 grados, ¿qué lados involucra? ¿O qué lados se dividen? cateto adyacente y abajo que es hipotenusa. Adyacente entre hipotenusa. Esto es correcto. El coseno involucra la adyacente entre la medida de la hipotenusa. Pero si nosotros nos fijamos, el lado que nos están pidiendo en el problema no es el cateto adyacente. X es el cateto opuesto. Aquí tengo a 6 grados. El adyacente es este, es el piso.
Este sería el cateto adyacente. El que nos están pidiendo es el cateto opuesto. Entonces, la razón trigonométrica que debemos usar, ¿cuál es? Seno. El seno de 6 grados involucra el cateto opuesto entre la hipotenusa. Ahora sí. Repito, porque lo que nos están solicitando es el valor del cateto opuesto del ángulo de 6 grados, no el piso, sino la altura marcada con X. Entonces, es el seno. El seno de 6 grados es cateto opuesto entre hipotenusa. Seno de 6 grados es igual a... El opuesto es el que no conozco, así que lo marco con una X. Entre la medida de la hipotenusa, que es 100. Si nosotros vamos a la calculadora y justamente colocamos para saber cuál es el valor del seno de 6 grados, seno de 6 es aproximadamente 0.10. Entonces, este valor es el que me debe de dar al momento de que yo divida X entre 100. Por lo tanto, X es igual a 0.10 por 100. Multiplico las cantidades, 0.10 por 100. X aproximadamente es 10 metros, 10.4 nos da. Entonces podemos dejarlo en 10 de manera redondeada. La respuesta correcta es el inciso C, 10 metros. Esa es la altura de la carretera. Entonces, chicos, hasta aquí. Cuando a nosotros nos soliciten un lado en un triángulo rectángulo, debemos identificar para el ángulo que nosotros tenemos ese lado que es su cateto opuesto, es su cateto adyacente. ¿Qué valores tengo? ¿Tengo el valor de la hipotenusa? ¿Tengo el valor de uno de los dos catetos? Posteriormente, identificar, una vez que yo sepa qué valores de los lados tengo, entonces puedo saber qué razón trigonométrica usar para conocer el lado que me están pidiendo. Pero de eso se trata, de que ustedes identifiquen, dadas varias medidas, cómo poderlas acomodar para entonces saber qué razón trigonométrica usar. Entonces, en la número 11 era el seno, justamente porque la X me está indicando el lado opuesto, el cateto opuesto al ángulo de 6 grados. Entonces tengo cateto opuesto con la medida de la hipotenusa. Al tener esos dos lados involucrados, yo puedo usar el seno como razón trigonométrica porque es la razón que me involucra a esos dos lados. Entonces calculo el seno del ángulo y despejo el lado que me están solicitando. Chicos, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Nada? Ok. Recuerden que esto me lo van a entregar el día de hoy, por favor, antes de que concluya la sesión. En la pestaña que se publicó hoy, ¿sí? No en la del jueves. La del jueves nada más es recibido. En la pestaña que se publicó hoy anexan estos resultados completos y correctos para que yo les pueda anexar los puntos correspondientes. En lo que van copiando estos dos problemas, chicos, les voy pasando lista.
Bien, chicos, pasamos al siguiente problema. Problema número 12. Dice, la siguiente tabla muestra la distancia recorrida en carretera por un autobús conforme transcurren los minutos. Ok, entonces en esta tabla nos están dando información. El tiempo que pasa conforme el coche avanza, que va de 0 a 10, 15, 25 y 50. Y la distancia recorrida en kilómetros. A los 0 minutos, pues hay 0 de distancia, no ha recorrido nada. A los 10 minutos tiene 15 kilómetros recorridos. A los 15 minutos tiene 22.5. A los 25, 37.5. Y a los 50, 75 kilómetros. La pregunta es, ¿cuál es la razón de cambio en la distancia recorrida de los 25 a los 50 minutos? Es decir, en estas dos. Si a los 25 tenía 37.5 kilómetros recorridos y luego a los 50 minutos tenía 75.0 kilómetros, es decir, una cantidad exacta, entonces, ¿cuántos kilómetros por minuto avanzaba? Esa es la pregunta. ¿Cuántos kilómetros por minuto avanzó? ¿Qué colocaron aquí? 1.5. 1.5. Muy bien, chicos, 1.5. ¿Cómo lo obtuvieron? Tal vez si en las 50 lo tenías que dividir como 50, entre 75, 50 afuera y 75 adentro. Ok, mira, Yo lo pude obtener. Bueno, Adrián, me di cuenta de que 10 y 15 pues eran, me hicieron 1.5 porque a 5, así que 10 más 5 es igual a 15. Y de ahí, para llegar a 22, son 7.5. Y, y bueno, la mitad de 10 es 7.5, así que si 10 más 5 es 15, bueno, son unos cálculos que pasan por mi mente, así bien raros. Yo hice dividir a esos dos, 25 entre 37 y el otro 50 entre 75 y me sacó 1.5. ok, ambos son correctos. Mira, lo que hizo en su caso fue comparar. Si avancé 75 kilómetros en 50 minutos, entonces ¿cuántos kilómetros avancé por minuto? Lo que hizo fue dividir 75 entre 50 y observó que esto le daba 1.5. Eso quiere decir que 1.5 kilómetros recorrió por minuto. Lo mismo hizo con el anterior, ¿no? El de 37.5 entre 25. La cantidad que le dio de esa división fue la misma, 1.5 kilómetros sobre minuto. Ahora, lo que hizo Adrián fue analizar pares de cantidades. Aquí voy a borrar para más o menos ilustrar lo que él hizo. Yo tengo 10 y a estos 10 minutos le corresponden 15 kilómetros recorridos. Luego, el siguiente tiempo aumenta 5, es decir, la mitad de 10, ¿no? Y en ese momento, a los 15, una vez que aumento la mitad, obtengo 22.5 kilómetros recorridos. Entonces, lo que pensó Adrián es, pues, si a 15 le sumo la mitad, entonces voy a obtener el siguiente registro. Dado que a 10 minutos le sumé la mitad para obtener 15 minutos, los kilómetros recorridos también los voy a comparar así.
A 15 le puedo sumar la mitad y obtengo 22.5. Una vez que sé cuánto le corresponde a cada dato, es decir, sumando mitades, pues entonces divido estos dos registros. Y nuevamente en esta división obtengo 1.5 kilómetros sobre minuto. Entonces, siempre que nosotros necesitemos calcular una razón de cambio, es comparar las dos magnitudes con una división. La cantidad que tengo en una columna entre su correspondiente cantidad de la otra, como lo hizo Mía y también como lo hizo Adrián. Entonces son correctos, chicos. 1.5 es la razón de cambio. En este caso es positiva. La razón de cambio es positiva porque lo observamos en la tabla. Conforme aumenta el tiempo, también lo hace la distancia recorrida, aumenta. A los 10 teníamos 15, a los 25 37.5 y a los 50 75. Entonces ambas cantidades están creciendo. Eso quiere decir que mi razón de cambio es positiva, hay un aumento. Cada que pasa cierto tiempo, la distancia recorrida va a aumentar. Entonces, la gráfica de esta situación se vería como una recta que está subiendo. Algo más o menos así para nada más darles una idea. Vamos a ver. Algo así. Va subiendo. Conforme pasa el tiempo transcurrido, aquí estarían los dos ejes. Este es el tiempo transcurrido y este es la cantidad de kilómetros recorridos. Entonces, a mayor tiempo, mayor kilometraje. Va hacia arriba, la línea recta. Ok, chicos, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Nada? Bueno, si ustedes no tienen preguntas, chicos, les pido por favor que vayan completando sus respuestas. En caso de que les haya salido mal, corríjanlas y me anexan de una vez a Classroom, por favor. En caso de que les haya salido todas bien, ¿es necesario o no es necesario anexar? Sí, es necesario anexar en Classroom porque es evidencia del día de hoy, ¿sí? Entonces, si no tuvieron ninguna mala, vuelvan a anexar en la pestaña que se publicó hoy. Ya sea que me vuelvan a anexar las mismas imágenes del día jueves o que tomen nuevas y me las anexen el día de hoy. Pero, maestra, no ha subido la pestaña nueva de Classroom. ¿Cómo vamos a enviar? A ver, permíteme, Mía, revisa. La que subió fue la de química, creo. Ok. Ah, sí, tienes razón. Invertí los horarios. La voy a habilitar de una vez, chicos. Gracias por decirme. Ok, chicos, ya se los habilité para mate de tercer grado.
Bien, chicos, si no hay dudas hasta aquí, entonces dejamos la sesión de matemáticas por el día de hoy. En unos momentos más nos vemos para la clase de química.